Bueno, se escucha casi. Bueno, voy a alzar un poco la voz para que me escuchéis todos. Bueno, tras esta presentación ya vamos a dar casi ya comienzo. La primera mesa va a ser sobre reducir la jornada laboral hacia las 32 horas, que es un tema bastante candente como muchos otros en la actualidad. Y bueno, pues vamos a presentar un poco. Por un lado está Carlos Sánchez Mato. Margarita Guerrero. Bueno, parece que os estoy pasando lista casi, ¿no? Estáis todos presentes, ¿no? Pau García y Luis González Rey. Estamos. Estáis todos. Bueno. Vale. Esta mesa abre la escuela teniendo de fondo el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales. Este proyecto imprime un cambio de tendencia histórica en cuanto a la distribución del tiempo de trabajo. Es la consecuencia de este logro el ensanchamiento de la perspectiva de acción. Esta propuesta debe nacer del consenso empresarial o debe ser rupturista con el capital. Debe incluir esta propuesta una mirada biográfica y no tanto semanal. Y si el empleo ya no es el eje central de la vida, especialmente para los jóvenes. ¿En qué queremos convertir ese tiempo liberado? Y si encaja con las nuevas relaciones con el movimiento sindical, es algunas de las cuestiones que se van a abordar. Así que bueno, cuando queráis. ¿Cómo hacemos? ¿Por orden o...? No, en general, si alguien quiere abrir un poco el debate. No hay ningún problema. Sí, como lo queráis hacer vosotras, ¿no? Déjame ver un poquito esto, a ver si lo conseguimos hacer funcionar. Perdonad por la... Claro, que está apagado. Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por estar compartiendo pues unos ratitos aquí con vosotras y con vosotros, y bueno, un verdadero placer seguro también aprender de las diferentes mesas. Yo creo que no sabía si lo ibais a hacer en plan así que lo dialogáramos en vez de que cada uno soltáramos una chapa. Yo creo que quizá a lo mejor es casi preferible que nos vayamos interrumpiendo, ¿no? Que nos vayamos pasando el micro, porque yo creo que desde luego el tema es interesantísimo, y cuando bueno, pues si a lo mejor hacemos sucesión de intervenciones largas, pues es más aburrido para quienes estéis ahí enfrente, ¿no? Entonces, bueno, yo por abrir el fuego, ¿no? En sentido menos bélico del término que os podáis imaginar, pues creo que estamos ante un clásico, ¿no? Hablar de conquistar el tiempo, hablar de reducir jornadas laborales, pues es hablar de la lucha de clases, es hablar de cómo le metemos mano a los beneficios, grandes beneficios del capital acumulado. Y bueno, pues se trata de eso. Yo creo que habrá un momento en el que entre los cuatro pues seamos capaces de ver de qué manera y si hay condiciones que permiten que haya pacto o que tenga que ser arrancarlo, ¿no? Yo ya hago spoiler, y lo hacía cuando agradecía en redes hoy viniendo para acá en el AVE la invitación. Estamos hablando de que ninguna conquista, y esta es muy seria, se consigue sin lucha, y esto precisará de movilización y de lucha mucho más de la que hasta ahora se ha conseguido. Se perdió la votación en el Congreso. Yo quiero decir que a mí no me dio mucha pena. O sea, lo siento, esto lo pongo en contexto, estamos ahora en el plano interno. No me dio mucha pena porque, fijaros, en uno de estos actos en los que voy yo por ahí por los pueblos, me encontré una revista de Nuestra Bandera de 1997 con la reivindicación. Se la he enviado a Sami, para que la tenga para redes por si la quiere usar en estos próximos días, reivindicando las 35 horas, es decir, las 37:30 ya nos parece una cesión. Y tendríamos que ir más hacia las 32 que hacia otra cosa, pero que es que esto lo reivindicamos hace 3 décadas en la organización. Claro, vosotros no habéis nacido, pero algunos que sí que ya tenemos algo más de edad, pues
nos parece bueno, pues que hay que ir todavía más allá. Pero para que se pueda conseguir, hace falta que la caldera esté con más temperatura. Y por eso digo que no me preocupó demasiado el perder la votación, porque tenemos que elevar la temperatura. Y eso es tarea de todas y de todos, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Pues yo creo que a ver si somos capaces aquí de lograrlo. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Voy a seguir un poco este hilo y creo que al final, cuando hablamos de la disputa del tiempo en la sociedad del cansancio, que quede claro, es la lucha por la vida, siempre lo ha sido, ¿no? Pero igual quizá recogiendo como esta reflexión también de Mujica, y además creo que en el contexto del Black Friday es importante situar esta coordenada, ¿no?, supercapitalista del consumo y de cómo el tiempo se utiliza para detraer vida, para ligarlo también a una cuestión de consumo, como si fuésemos no hablo solo de cubrir necesidades básicas, por supuesto, sino de ofrecer como un lugar de llegada a través del consumo que nunca se produce y que es, parte de la génesis del sistema capitalista. Y claro, yo aquí, antes de como ir a lo muy concreto, quería poner como también yo también había situado que las reivindicaciones por la jornada laboral, por la reducción de la jornada laboral en nuestra organización y también en el sindicato, vienen desde hace muchísimo tiempo. Y quiero decir que sí se ha repartido el tiempo de trabajo durante mucho tiempo y también con las sucesivas reformas laborales, pero se ha hecho generalmente a costa de precarizar el trabajo, de trabajos temporales, de trabajos parciales, donde la coordenada de juventud y la clase, por supuesto, cobran especial dimensión, pero yo quería aterrizarlo sobre el tema de juventud por mis actuales tareas. Y pensando en eso, está la huelga general del 14 de diciembre del 88, sé que muchos no habíais nacido, la mayoría de hecho, bueno, yo tampoco, que fue convocada por los sindicatos, por comisiones y UGT en la protesta contra el plan de empleo juvenil impulsada por Felipe González, ¿no? Fíjate. 18 años. Pues esa fue una huelga general que se hizo para parar un plan de empleo juvenil que venía a repartir a precarizar más los contratos de empleo juvenil, ¿no? Y esto lo pongo en contexto también porque la reforma laboral del 21, la última, del 22, perdón, ha conseguido, digamos, llegar a un sitio. No es el final del todo, pero sí para poder poner un antecedente de este tema de la reducción de la jornada laboral. Creo que también hay que ir como alimentando la línea de puntos de esas conquistas, y es la primera en mucho tiempo que centra la cuestión en la temporalidad de los contratos, que es uno de los elementos que más afecta a las personas jóvenes. Y en junio de este año teníamos el 39,1% de los contratos a jóvenes de 16 a 24 años eran indefinidos, frente al 5% en junio del 2015. Esto lo pongo sobre la mesa porque para continuar con lo que Carlos decía en relación a sí, se perdió esa votación, pero esa votación se perdió porque era una significación de la correlación de fuerzas. Había el Partido Popular, Vox y Junts tumbaron esa norma que habría beneficiado a 12 millones de personas, entre las que están muchísimas personas jóvenes, por supuesto, pero hoy en nuestro país ya hay jornadas laborales de 35 horas, entonces también para poder llevar estos lugares a la disputa y que mientras sí se han dado otros repartos de los tiempos de trabajo sin tocar nunca, por supuesto, los beneficios de las grandes empresas, y creo que este es el otro elemento que me gustaría destacar en esta primera intervención. Creo que esta es una lucha que tenemos que seguir dando porque es crucial, pero también hay otros elementos que nos pueden ayudar mucho y, de hecho, parte de que sean importantes para esta disputa es precisamente la reacción tan violenta de la patronal. Y hablo del control horario, ¿no? En nuestro país hay hay millones de horas extras a la semana que se hacen y que no están pagadas, y que eso es una extracción de plusvalía directamente y que va a mano de las empresas, y que evidentemente este Real Decreto, que entre en vigor lo antes posible,
sería un buen instrumento para, acompañado de movilización y organización sindical, por supuesto, seguir avanzando en esta batalla. Y ya me callo para no pisarme yo mismo al resto de preguntas y poder seguir construyendo colectivamente la imagen de esta mesa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo querría empezar con un agradecimiento por la invitación. Muchísimas gracias. Una disculpa. Me voy a tener que ir corriendo conforme acabemos la mesa porque tengo que volver a Madrid. Mañana me toca currar y además criar. Y una explicación de por qué estoy yo aquí. Porque yo no formo parte de Izquierda Unida, yo formo parte de Ecologistas en Acción. ¿Y qué hace un ecologista hablando de la reducción de la jornada laboral? Es más, ¿qué hace un ecologista en representación de su organización planteando pues, que una de las campañas, de las múltiples campañas que tenemos sobre la mesa, tiene que ver con esa reducción de la jornada laboral? Y voy a contaros un poco, ¿no? A cuento de qué viene esto, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta esta situación. No os descubro nada nuevo si os planteo que vivimos una crisis ambiental de tremendo calado, cambio climático, pérdida de biodiversidad, límites materiales y energéticos de acceso a ellos. Y para afrontar este tipo de políticas, desde nuestra perspectiva, hacen falta desde la mirada económica una tríada de medidas. Una, de crecimiento en el consumo material y energético, que en realidad quiere decir un decrecimiento en la actividad de la economía productiva, no nos engañemos. 2, localización de la economía, producción y consumo de cercanía. Y 3, integración de la economía dentro de la lógica de los ecosistemas. Esto último puede sonar un poquito abstracto, pero básicamente lo que quiere decir es, si realmente queremos hacer una economía circular, la economía que reutilice una y otra vez los materiales, esto no es un polo industrial cerrado sobre sí mismo, sino esto básicamente es tener una economía en la que nos apoyemos en cómo funciona la vida, que es la que de verdad cierra los ciclos en este planeta, reutilizando una y otra vez el carbono, el nitrógeno, el fósforo, y hacer una economía que se apoye en cómo funciona la vida es una economía que no es ni de sector terciario ni de sector secundario, sino de sector primario. Es decir, una economía basada en la agricultura y en lo que tiene que ver con la producción alimentaria. Así que tenemos una crisis ambiental de amplísimo calado que no nos olvidemos que no es una opción el afrontarla. ¿La vamos a afrontar por las buenas o por las otras? ¿Que vamos a reducir nuestro consumo material energético o que nos vamos a integrar más en los ecosistemas? Va a pasar. Otra cosa es si eso pasa con justicia o pasa con injusticia. Porque el segundo elemento central es que vivimos en sociedades atravesadas por fortísimas desigualdades, además desde una perspectiva interseccional, pues de distintos tipos, en las que la democracia se ve profundamente erosionada en los últimos años, y no me refiero solamente a la democracia en el plano parlamentario, sino de una manera más profunda, y luego vuelvo sobre ello, ¿no? Y en el que además vivimos una crisis de los cuidados. Así que nuestra mirada es, tenemos que afrontar estas cosas, voy a llegar a lo de la reducción de la jornada laboral, y esto es un elemento central, ¿no? Y para afrontar estas cosas, uno de los elementos centrales que vemos desde el ecologismo es que tenemos que construir autonomía. Cuando vamos a un lugar tras otro y lo que la gente nos dice es, mira, yo no quiero que cierren esta central nuclear porque pierdo mis puestos de trabajo, o yo voy a pedir que instalen esta fábrica que sé que es súper contaminante y me va a destrozar el entorno, pero si tengo que escoger entre la coherencia y el pan, escojo el pan y lo tengo meridianamente claro. En realidad es lo mismo que ocurre cuando alguien hace esquirolaje, se va a reventar una huelga y si tiene que escoger entre la coherencia y comer, pues escoge comer, ¿no? Y esto es pues duro, y esto lo hemos visto también históricamente y lo seguimos viendo en el plano sindical, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque no tenemos capacidad de satisfacer nuestras necesidades, requerimos dinero para comprar los bienes y servicios que tenemos que hacer en el mercado. Para conseguir dinero tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, es decir, encontrar un empleo, y a partir de ahí ya está todo perdido, porque defendemos nuestro empleo con uñas y dientes, pase lo que pase, para poder seguir sobreviviendo pues, en este mundo feroz, ¿no? Y altamente competitivo. Así que si queremos tener una democracia de verdad, no me refiero a que gobiernen unos y otros, sino de verdad que podamos tomar decisiones profundas sobre nuestras vidas, necesitamos construir nuestra autonomía. Y esa construcción de autonomía tiene que ver con una construcción de autonomía económica, de satisfacer nuestras necesidades fuera del mercado. Así que, ¿cómo hacemos todo esto? Construir autonomía, responder a los problemas ambientales, responder a esas problemáticas sociales desde el mundo pues, de la economía, ¿no? En los últimos años hemos estado haciendo una serie de trabajos que básicamente nos vienen a sacar las mismas conclusiones.
Lo hemos hecho sobre la economía de las Islas Baleares, lo acabamos de presentar hace unas semanas en el Parlamento Balear, y lo hemos hecho a nivel estatal, tanto con una mirada de cambio climático como de sostenibilidad. La idea de esos trabajos es qué tipo de transformaciones tendríamos que hacer en el mundo del trabajo, qué implicaciones tendrían pues en cuanto a horas de trabajo total que tengan que ver con esa tríada que decía antes, de crecimiento, localización de la economía e integración en los ecosistemas. ¿Y qué impactos tiene el mundo del trabajo? Y las conclusiones de todos los que hemos ido haciendo son cualitativamente iguales. Una, si ponemos en marcha estas medidas, en número total de horas trabajaríamos lo mismo o menos de las que estamos trabajando ahora. Buena noticia. 2, a lo que nos dedicaríamos con nuestro trabajo cambiaría de forma ostensible. Dedicaríamos más horas de trabajo a lo que tienen que ver con los trabajos no remunerados, de cuidados, en el seno de los hogares, muchas más a trabajos de corte comunitario que nos recuperan esa autonomía productiva, ¿no? Esa capacidad de satisfacer nuestras necesidades, huertos productivos, comunidades energéticas, redes de cuidados, cosas de estas, y trabajaríamos menos en el mundo del empleo. Pero, trabajar menos en el mundo del empleo es un drama en una sociedad como la nuestra, en la que dependemos del empleo para poder vivir dignamente. Así que antes de entrar en esto, plantearos que cuando muchas veces se dice no, vamos a hacer una transición ecológica de la economía y plantean, hay un montón de sectores en los que va a crecer el empleo. Es verdad. Crecerá el empleo en agricultura y alimentación, crecerá el empleo en energía, crecerá el empleo en residuos, pero si lo miramos de manera neta, y hay que mirarlo de manera neta, no nos hagamos trampas al solitario, hay una reducción importante en la cantidad de empleos a nivel global. Porque se reducen de forma muy importante los que tienen que ver con determinadas industrias, los que tienen que ver con la construcción, los que tienen que ver con el turismo, los que tienen que ver con el transporte, y cuando nos ponemos a hacer las cuentas, y las cuentas las tenemos que hacer, lo que nos resulta es una pérdida neta de empleos. Así que en ese marco es en el que desde Ecologistas en Acción trabajamos por la reducción de la jornada laboral. En un marco en el que intentamos resolver los problemas ambientales a la vez que los sociales, construyendo autonomía, y lo que planteamos es que necesitamos reducir la jornada laboral porque en ese proceso de ajustarnos a los límites ambientales, que va a tener como consecuencia una reducción de las horas de empleo totales, repartir ese empleo es una estrategia adecuada para conseguir pues hacer los deberes ambientales que, repito, no son una opción, los vamos a hacer por las buenas o por las otras, a la vez que poner salvaguardas sociales y demás. Y esto implica que este tipo de reducción de jornada laboral, y ahora ya sí que voy a acabar, no es de cualquier manera. Es una reducción que no está ligada al aumento ni al sostenimiento de la productividad, porque en realidad no queremos aumentar ni sostener la productividad, queremos reducirla. Es una jornada laboral que no está ligada a una merma salarial, porque lo queremos como una medida de redistribución de la riqueza. Hay muchas otras, pero esta sería una de ellas. Tenemos una sociedad tremendamente desigual en el reparto de la riqueza. Bueno, pues esto es una forma de reapropiarnos parte de ella. Así que nada de reducción de salarial. Es una reducción de jornada laboral que contabilizaría las horas extras. No vayamos a abrir la puerta para que, bueno, reduzco formalmente, pero luego te meto unas horas extras para seguir haciendo exactamente lo mismo. No, lo que queremos reducir es pues unos empleos que son nefastos desde el punto de vista social, repartiendo el empleo para que esto tenga un control social. Es una reducción de la jornada laboral de cómputo semanal, no de cómputo anual, porque lo que queremos es poder dedicar tiempo a los cuidados, y si hacemos cómputos anuales, pues no podemos no podemos liberar tiempo para los cuidados, porque de esas, 6 meses que estoy trabajando a saco, pues a ver quién hace estas tareas o quién se dedica a lo que es realmente importante, esa construcción de autonomía a partir de satisfacción de las necesidades que vayan fuera del mercado, ¿no? De manera que concebimos esta reducción como un medio que nos permita a un tiempo construir autonomía, reducción de la jornada laboral para construir esas otras economías comunitarias, meternos dentro de los límites de seguridad ambiental y hacerlo pues con justicia social, con mecanismos de redistribución. Obviamente esta no es la única herramienta, pero entendemos que sí que es una herramienta valiosa, interesante, potente, y desde esa perspectiva es desde la que nos ha llevado pues estar en una mesa compartiéndola con vosotros y vosotras. Bueno, este formato hace que creo que hayáis contestado ya todas las preguntas que nos habían dicho. Entonces voy a intentar completar con alguna cosilla desde el punto de vista sindical. Para nosotras plantear esta propuesta de reducción de jornada laboral evidentemente no era un fin en sí mismo.
Y estoy muy de acuerdo con lo que decían las compañeras de que este no era nuestro objetivo final en ningún caso, y la mente de ningún sindicalista que se precie estará que nos paramos en las 37 horas y media, ¿no? Queremos 37 y media, luego 35 y luego 32. Esta hoja de ruta estaba clara, pero evidentemente había que hacer pues este agitamiento social y volver a poner en el centro este tema, porque es un tema que yo creo que sí que hemos empezado a olvidar o que le hemos quitado un poco la importancia. Yo recuerdo mucho cuando empecé a trabajar que sentí una gran violencia en mí. No sé por qué. Tenemos súper naturalizado que cuando entras a trabajar a un sitio, una persona te dice tienes que venir aquí el lunes a las 9 de la mañana y tú lo tienes que hacer. Hemos naturalizado eso y es una cosa muy loca. O sea, de verdad, hay que empezar a pensar las cosas dos veces. Y esto es precisamente por lo que comentaba Luis, este chantaje, al final, esta naturalización del chantaje del capital sobre nosotras que no tenemos poder de decisión de decir, pues no voy a ir a las 9, voy a ir a las 10 porque no pasa nada si entro a las 10. O porque tengo que llevar a mis hijas al cole. Esta pérdida de soberanía sobre nuestro tiempo y este buen lema que habéis puesto a la escuela de la conquista del tiempo me parece el eje central de este tema al final. Cómo la clase obrera hemos ido perdiendo poco a poco este poder de decisión ante las horas que pasamos en el trabajo. Se han comentado también lo de las horas extra. En España se trabajan a la semana 2,6 millones de horas extra sin pagar. O sea, esto es una barbaridad, y que ante este hecho lo que se haga es en el Parlamento, por ejemplo, por parte de Junts, solamente repetir que Comisiones Obreras es un sindicato español y que por eso no le van a votar la medida, pues bueno, en fin, da bastante vergüenza de ver. Yo estuve allí y me pareció flipante. Y además me pareció flipante porque ellas tienen muy claro el marco en el que se mueven, el marco de discurso en el que se mueven, y cada una lo situó muy bien. Y a mí a veces me da la sensación de que no sabemos situarlo correctamente. De lo que estamos hablando aquí es precisamente de esta redistribución de la riqueza, pero además para cada una de nosotras. La cara de la precariedad ahora mismo en nuestro país, en nuestro estado, es la de una mujer joven inmigrante. O sea, estas tres cosas a la vez, o dos o una, las que queráis. Pero esta medida en concreto iba a ser buenísima para nosotras como jóvenes. Las jóvenes sufrimos muchísimo la parcialidad no deseada y evidentemente si tú bajas la jornada sin tocar el salario, pues las pocas horas que íbamos a trabajar íbamos a cobrar más. Esto es un cálculo matemático que a ninguna se le escapa. Igual le pasa a muchísimas mujeres que tienen esta misma parcialidad no deseada. Creo que no supimos poner el acento en estas cosas que son las que importan y que se quedó muy todo en el discurso de no es suficiente, como voy yo a alguien a decir, oye, movilízate por trabajar media horita menos. Bueno, pues este no era el punto. Y creo que tenemos que volver a encontrar este punto. También creo que se olvida a veces algunas cosas que iban con esta ley que estamos intentando conseguir por otros lados, como era actualizar el tema del registro de la jornada. Las que trabajéis en algún sitio, no sé si os hacen registrar la jornada, espero que sí, porque si no es ilegal, pero seguro que si no os lo hacen hacer, la inspección de trabajo pasa enseguida porque pasan muchísimo por ahí. Con esto tenemos muchos problemas. Uno, que no se mete dinero para inspección de trabajo, y dos, que los mecanismos de registro de jornada parecen que sean del feudalismo. Que yo tenga una hoja en mi puesto de trabajo donde firmar, que el jefe me dirá, toma, fírmame todo, pues no sirve de nada. En una época en la que yo le digo a la IA, hazme un vídeo de Carlos y Marga yendo a la playa, y me lo hace. Es una vergüenza que estemos poniendo tan pocos recursos para una cosa, igual no hace falta la IA para eso, que no estemos poniendo los recursos que tenemos ya a nuestro alcance para esto. Parece que es un tema que no importa. Y luego también blindaba este derecho a la desconexión digital, que también parece una cosa que casi no afecta, pero que en muchos puestos de trabajo afecta a ingenieras, a profesorado, en fin, que son cosas que al final hacen que se nos escape la jornada entre las manos y que nadie se dé cuenta. El último objetivo con esto, y yo paso el micro y que sigan contestando a todas las preguntas, era acabar con esta brecha que existe entre la productividad en nuestro país y los salarios. Nosotras ya disputamos en esta disputa del capital trabajo continuamente en los sindicatos, tanto en los centros de trabajo como en la negociación colectiva.
se sume el SMI, etcétera. ¿Qué pasa luego? Como no podemos acceder a una vivienda, ya puedes subir tú el SMI, que se lo va a quedar tu casero. Pero bueno, al margen de esto, desde los 90, la productividad en nuestro país ha crecido un 30% y los salarios un 11%. Es decir, esta brecha, que es una barbaridad y una burrada, creo que ahora mismo hay que grabársela todas a fuego y que la próxima vez que alguien nos hable de que bajar la jornada a las 37:30 no es suficiente, pues bueno, no es suficiente. Pero es que estamos como estamos en esta brecha. Creo que hay que volver a centrar estos temas donde toca y darle un poco al tema un poco de vidilla. Yo sé que a veces da un poco de pereza. Es que lo de la media hora esta nos mató a nivel discursivo. Pero hay que ponerle un poco de ilusión a las cosas. Pues en esa línea de cómo abordar, diríamos, este debate, creo que ya han salido cosas muy interesantes desde el punto de vista de formas distintas de poder abordarlo, ¿no? Aunque el objetivo pueda parecer diferente, pues hay posibilidad de síntesis. Fijaos, si a mí me preguntan en este foro cómo justificar la reducción de jornada laboral, y quiero ser políticamente correcto, os diría que se ha acumulado margen empresarial suficiente en los últimos años como para que se reparta. Os puedo hablar de la productividad, aunque se me dicen los pelos debajo de la chaqueta. Os puedo comentar que además esa productividad incluso se puede incrementar porque una reducción de trabajo hace más eficiente el tiempo que dedicamos a ese esfuerzo retribuido. Podemos hablar de todo eso. Y ahora os digo algunas cifras y son ciertas, ¿eh? El proceso de acumulación ha sido brutal. Y además eso sabemos que es excepcional. O sea, que la tasa de ganancia del capital acumulado es decreciente, que lo dijo mi tocayo hace ya un tiempo y acierta, las series históricas se cumplen, pero ahora hay un repunte. Tenemos un repunte que tiene motivos muy concretos en nuestro país y que tiene también algo que ver en estos últimos años con una reforma laboral que por primera vez recuperó derechos. Y eso se ha producido con un repunte de márgenes empresariales, fondos europeos, hay muchos elementos que contribuyen a eso. Pero el debate profundo, el debate que diríamos ha echado encima de la mesa Luis, es el que nos debiera ocupar, que es el de más medio y largo plazo. Desde el punto de vista del debate parlamentario que tuvo lugar en comisión y en pleno cuando se rechazó hubo la enmienda a la totalidad, no se entró en lo fundamental, en mi opinión. O sea, nos quedamos en el barniz y no fuimos a las raíces porque nos da miedo. Porque nos da miedo decir claramente que, oiga, que esto no es cuestión de que siga creciendo la economía, que es que tenemos que decrecer. Que a lo mejor hay que crecer en otros sectores, en otras áreas de la economía, pero desde luego no los que la economía capitalista considera como apetecibles, no los que proporcionan una capacidad de acumulación de capital mayor, no esos que les ponen cachondos. No es eso en lo que tenemos que crecer. Y claro, entonces ya nos convertimos en políticamente incorrectos y entonces eso ya no llega al Congreso. Ese debate ya no se da en el Congreso. A mí, en el despliegue territorial de defensa del proyecto de ley, me faltó también eso. Y hablo directamente con todo el cariño hacia la gente del ministerio que lo impulsó, a los sindicatos de clase que lo impulsaron y a las propias organizaciones políticas. Nos quedamos demasiado en la parte superficial del asunto. Y a lo mejor es que pensamos que de esa manera íbamos a arrancarlo. Porque yo creo que no era simplemente pues porque todo el mundo sean reformistas y todo el mundo quiera. No. Había gente profundamente enfocada a querer ir más allá y esto lo veían como un paso, pero al lado de gente que encantada con la media horita y ya está, ¿no? Pero quizá nos sirva para ver que el quedarnos, digamos, el no ir a tope no garantiza el éxito. No solo por la correlación de fuerzas parlamentaria, hablo también por la correlación de fuerzas social. Socialmente no hemos ganado la batalla porque a lo mejor no hemos sacado toda la verdad que hay detrás
de los planteamientos. Es decir, estamos hablando de que hay 700.000 millones de euros brutos de excedente bruto de capital, es decir, de beneficio a lo bruto en la economía española en un año, y esto, como mucho, generaría 50.000 millones de euros llegar a las 32 horas de pérdida de capital. Y no van a aceptar. Compañeras, compañeros, que no van a aceptar. Por la buena no van a aceptar. Con un proyecto de ley en el Parlamento no van a aceptar. Que se lo vamos a tener que arrancar en la calle, y si se arrancara en la calle con movilización, incluso aunque el eje ecosocial y todos los elementos que ha puesto encima de la mesa Luis no estuvieran, tendríamos una posibilidad de dar el siguiente paso al día siguiente. Y si solo arrancamos la media horita, estamos jodidos. Si no les hacemos daño, estamos jodidos. Si es que estuvieron a punto de bendecir la operación. O sea, la COE tampoco tenía tanto problema. Tampoco tenía tanto problema. Y si no salió es porque, bueno, pues Junts opera también en otros factores, como bien sabéis. Pero estuvimos a punto. Y sabéis por lo que decía yo antes de manera un poco disruptiva pues que no me dio mucha pena. Porque como no hicimos el debate profundo, a lo mejor lo hubiéramos cancelado. Y ya lo que hubiéramos estado preocupados en el entorno de sostener un gobierno de coalición, que es una mierda, pero que es mucho mejor de lo que nos espera después del gobierno de coalición, pues tendríamos una circunstancia compleja a la hora de decir, a ver cómo demostramos que los beneficios empresariales siguen subiendo después de esto. A ver cómo demostramos que el empleo sigue creciendo a pesar de la bajada de la jornada laboral. O sea, ¿qué quiero decir? Que esto también veámoslo como una oportunidad de alargar el debate y de profundizarlo. Pero profundizarlo para llegar de verdad al fondo. Y el fondo es, por un lado, el tema ecosocial, y por otro, que esto tiene que suponer un tajo brutal a las ganancias que tiene el sistema económico en nuestro país y en el resto. ¿Y eso qué genera? Y paso al micro. Pues genera, entre otras cosas, algo que no nos atrevemos a decir en público. Pero bueno, yo al menos aquí en la escuela lo digo. A mí me interesa mucho que la tasa de ganancias siga cayendo. Y ahora está creciendo. Hay que hacer que caiga. Con reformas fiscales, con rebajas del tiempo de trabajo con el mismo salario y con lo que sea que se nos ocurra. Porque si no, no vamos a transicionar al capitalismo hasta que sea demasiado tarde. Es decir, lo que le criticaba a Nahuel, con toda la razón del mundo en la comparecencia, a Amazon, pues yo me imagino que todos somos, entendedme la expresión, somos un poco un mazón cada uno cuando no estamos poniendo claramente, o sea, estamos a nuestras cosas en las comidas o donde sea, sin prestar atención a lo que nos ha apuntado mi compañero de organización, porque yo también soy de ecologistas, como segunda militancia, aunque evidentemente el esfuerzo que hace Luis es infinitamente mayor. Bueno, y aquí por seguir como un poco con esto, ¿no? Que la batalla siempre fue trabajar menos, trabajar todas, producir lo necesario y reducirlo todo, ¿no? Pero sí que, pues, como que ese debate se quedó muy, muy limitado. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a mi tema de los jóvenes. Yo repasando algunos datos veía como que de un tiempo a esta parte salen algunas noticias en relación que las personas jóvenes, la generación Z sobre todo, está cambiando su forma de relacionarse con el trabajo. Yo tengo alguna lectura que ahora os diré mi impresión, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, es que cambia más el trabajo, pero si miras las razones, el 40% es por los salarios. Si sigues mirando, el 13% es por la falta de flexibilidad. Y el 11% dice que los valores no encajan con los de la empresa en la que trabajan. Y además que tienen pensado cambiar el empleo en menos de un año hasta el 35% de personas. Algo está cambiando en relación a la forma de relacionarse con el trabajo, aunque si bien yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que Luis decía de las condiciones materiales y básicas, de unos empleos precarios, que evidentemente con el tema de la vivienda es que si ya no te da para vivir, te sobra mucho mes al final del sueldo,
da igual que te suban el salario mínimo porque también suben los alquileres y funciona como una aspiradora de recursos. Pero sí, tampoco, o sea, creo que hay otra variable aquí y es que las generaciones jóvenes también están rompiendo el tabú en relación a la salud mental, la crisis ecosocial por supuesto también, pero el tema pero eso ya venían muchas generaciones trabajando en ello y quizás el tema de la salud mental sí está siendo un factor de novedad. Claro, si las personas que nos antecedieron en la lucha pusieron sobre la mesa el tema de la prevención de riesgos laborales y el tema de la salud física, estas generaciones están diciendo, bueno, es que en el trabajo nos estamos dejando también la salud mental. O sea, no solo no tenemos salarios dignos para vivir, es que ya no nos compensa tener trabajos donde nos dejamos la salud mental. Esto, bueno, también si lo sumamos a que los precios de la terapia son los que son, evidentemente tú haces cuentas y ahí no te salen las cuentas por ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esto también. ¿Pero por qué lo digo? Porque estos cambios también tenemos que ser capaces de utilizarlos para llevar los debates hacia los lugares más profundos, ¿no? No a los lugares estos naif de los jóvenes ahora son distintos y ya está, sino a cuestionar las raíces del sistema, porque yo mientras escuchaba a mis compañeras me apunté aquí como ILP, regularización ya, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué tiene que ver esto con la reducción de la jornada laboral? Bueno, pues que el sistema capitalista se mantiene también a base de la extracción de los recursos naturales de otros lugares del mundo, pero también de las cadenas globales de cuidado y de traer a masas de personas humanas aquí que hagan los trabajos que no se quiere hacer, ¿no? Ahí está, Ayuso lo situó muy nítidamente, ¿no? ¿Quién va a construir nuestras casas? ¿Quién va a cuidar a la gente que nosotros no somos capaces de cuidar, pero sin derechos, ¿no? ¿Y por qué sitúo esta dimensión? Porque para mí es interesante que seamos capaces de construir la acumulación de fuerza social y política que necesitamos para poder dar esas batallas más profundas. Y esto no lo podemos hacer si limitamos la conquista de derechos a una media hora. No porque no sea importante, sino porque no está interpelando a muchísima gente que está fuera. Y por eso esta gente que, no sé, no tiene posibilidad de tener un contrato laboral, y esto quizás es una conversación incómoda, pero es una conversación que necesariamente tenemos que tenerla. Ahí están, no sé, los campos de Almería que dan buena cuenta de ello, pero también cualquier casa y cualquier lugar que tengamos a nuestro entorno, podemos ver esta fracción, esta división claramente marcada de personas que están fuera del acceso a derechos y por tanto se hace mucho más compleja esa disputa, porque además ahí la extrema derecha los ha situado muy, muy nítidamente como un enemigo para enfrentarnos a los últimos contra los penúltimos por las migajas, ¿no? Y aquí es donde propuestas como la prestación universal por crianza cobran especial interés, en tanto que plantean la universalidad de la medida, y esto es fundamental para hablar de lo que dice Carlos de la fiscalidad, porque ya me dirás cómo se va a costear esta medida y por qué es necesario hacerlo para acabar con, y lo digo consciente de que este es un debate incómodo para la izquierda. La izquierda a veces tiende a pensar que si la medida le llega a la hija de Ana Botín, entonces nos tenemos que llevar las manos a la cabeza. Pero quiero decir, el nivel de violencia institucional que soportan las personas que tienen menos recursos para poder llegar a una ayuda como el ingreso mínimo vital, que por cierto las personas que más lo necesitan no consiguen acceder a él, es si no entendemos que la universalidad de derechos es un instrumento para avanzar en las coordenadas ideológicas de construir una sociedad más justa, nos enredan con debates en los que, bueno, que es posible que la medida le llegue a alguien que no tenía que haberle llegado inicialmente. Bueno, pues que hay otras variables con las que podemos ajustar, como una progresividad fiscal, ¿no? Y yo creo que todas estas medidas, aunque no necesariamente tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, sí tienen que ver con conquistar el tiempo y en última instancia con la lucha por la vida, o cómo, esto ya yo que lo explica muy bien, en este sistema
que es una guerra contra la vida en un montón de dimensiones, cómo podemos ir situando conquistas para que también nos permitan dibujar esos otros horizontes donde las disputas sean mayores, ¿no? Y por supuesto, creo que esto es lo que más le incomoda al poder y que es que señalemos que los parásitos son ellos. O sea, en la Dana, Mercadona estaba mandando a la gente a la muerte porque le da igual la vida. Y para el capital, la vida de las personas trabajadoras es un número, es una cifra, es una variable de ajuste. Entonces, creo que esto, retomando al debate de la reducción de la jornada laboral, como toda derrota enseña, y creo que además, como decía Carlos, creo que también nos da la oportunidad para repensar cómo queremos abordar esto. Pensemos también que esta medida afectaba a 12 millones de personas, como dice Pau también, las 12 millones de personas que se quedan fuera de muchos de esos convenios que ya están avanzando, pero en cualquier caso recordemos que la lucha es permanente todos los días y se puede hacer desde los centros de trabajo, a través de los sindicatos y desde el resto de espacios organizados, organizando la lucha en el barrio y comunitaria y tejiendo con las alianzas como las compañeras ecologistas, que por eso también es tan importante que estén en esta mesa para que seamos capaces de integrar como estas propuestas. Y porque creo que en la medida que seamos capaces también de plantear los debates en un sentido radical, de ir a la raíz y de plantear una transformación profunda, seremos también capaces de conquistar tanto elementos concretos a través de reformas necesarias para avanzar, como abrir brecha en el sentido común de la gente y dibujar otros horizontes más deseables. Porque, bueno, esto ya tuvisteis una escuela sobre esto, yo no voy a profundizar en esto, pero creo que es por donde tendríamos que caminar. Bueno, pues yo voy a seguir un poco tirando del hilo de cómo seguimos trabajando esto de la reducción de la jornada laboral a partir del momento en el que nos encontramos, ¿no? Después de, bueno, esa votación fallida, pero en realidad con la mirada larga, ¿no? Comentaba antes Carlos, pues que esto no es de anteayer. Yo recuerdo perfectamente la ILP que tuvimos en los 90 por las 35 horas, en la cual Izquierda Unida jugó un papel absolutamente central en su momento. Es decir, que esto no es una campaña que nos estemos inventando ahora, es una campaña que tiene pues un largo recorrido. Y las campañas que tienen un calado en transformación, pues no pueden sino tener un largo recorrido, porque las cosas que cambian y que transforman, pues tienen que ser de largo aliento, ¿no? Así que algunas cosas, ¿no? Y recogiendo cosas que se han estado comentando aquí en la mesa. Un primer elemento es que sin una presión social fuerte, olvídate de conseguir nada. Y no hemos hecho una presión social fuerte con el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y bien, para empezar con nuestra propia organización, que tenía una campaña al respecto, que ha sido una campaña, vamos a decir, que tímida, ¿no? Y por no echar balones fuera, ¿eh? O sea, que no lo hemos articulado. Nada que ver, pues como se ha comentado al principio, con lo que se ha vivido en el País Valencià respecto a Manzón, o nada que ver con las luchas con el tema en solidaridad con Palestina, que han tenido, en los dos casos, desde mi punto de vista, éxitos limitados, ¿eh? No es que tengamos las campanas al vuelo, sobre todo en el tema palestino, pero ha habido éxitos, ¿eh? Yo prefiero un genocidio a corto plazo, o sea, a cámara lenta, que un genocidio, pues como el que estaba, ¿no? Que era la solución final en chimpún, ¿no? Y si no ha sido esto, no ha sido porque ese fuese su plan. Ha sido porque había una presión social potente. Así que o articulamos presión social, olvídate de que realmente consigamos una reducción de la jornada laboral y menos significativa y con una mirada pues más de transformación. El segundo elemento con el que ganamos luchas tiene que ver con cambiar los imaginarios sociales, con cambiar los sistemas de valores y que de pronto lo que no era asumible pues se convierta en algo asumible y que tenga que ver pues con algo que la mayoría de la población vea como lógico y como sensato. Y estamos viviendo ahora mismo un momento histórico en el que hay clarísimamente una receptividad a propuestas rupturistas. Lo que pasa es que no las estamos haciendo desde la izquierda. Es que quien está haciendo las propuestas rupturistas son las extremas derechas, porque no se corta en absoluto en reivindicar la vuelta pues de una dictadura franquista en estos días que estamos pasando hoy, ¿no? Esto es rupturista. Esto rompe con un montón de consensos, con un montón de imaginarios, y esto, yo trabajo muchísimo en los institutos, está partiendo la pana con los chicos. No me refiero con los chicos y las chicas, me refiero con los chicos. Está partiendo la pana y lo que a mí me indica, independientemente de otra serie de elementos,
es que hay posibilidad de poner sobre la mesa discursos radicales en el sentido que tú decías, de ir a la raíz, ¿no? Y discursos en los que digamos, mira, no, es que queremos la reducción de la jornada laboral porque queremos un reparto de la riqueza, porque queremos hacer, bueno, pues toda una serie de elementos que no es la media horita, sino que hablan de otra configuración a nivel social y a nivel económico. Creo que tenemos esa oportunidad. Y el tercer elemento con el que ganamos luchas tiene que ver no solamente con procesos de confrontación social, no solamente con procesos de cambio de paradigmas mentales, sino con procesos de construcción de otras formas de satisfacer nuestras necesidades. Y en esto tenemos que ir más allá de las 35 horas. No solamente tener luchas sindicales en empresas que consigamos arrancar la reducción de la jornada laboral, que existe ya, esto no es una entelequia, hay un montón de empresas que están con 35 horas, ¿no? Y no son solamente en cooperativas, sino también en otras, ¿no? Y esto son luchas sindicales, ¿no? A través de sus comités de empresa y demás, ¿no? Sino que pensemos que las 35 horas no es el final del camino y que en la medida que vayamos construyendo esa autonomía económica que estaba planteando al principio, vamos a tener mucha más capacidad de decir, te quedas aquí con tu empleo de mierda. Y a lo mejor lo acepto si me haces una reducción de jornada laboral en estas condiciones y demás, porque ahí tenemos una posición negociadora fuerte. Cuando hemos construido autonomía económica y hemos sido capaces de satisfacer por lo menos en parte nuestras necesidades energéticas, alimentarias, de cuidados y demás, bueno, pues ahí tenemos una posición de decir, mira, te quedas con tu empleo. Cuando no hemos hecho esto, no tenemos esa posibilidad. Y además este es un requisito sine qua non para poder salir fuera del capitalismo, porque esto de salir fuera del capitalismo es como un eslogan, pero que tenemos que llenar de medidas concretas, ¿no? Bueno, desalarizar nuestras vidas es una medida concreta, igual que cuando antes decía Carlos, pues reducir los beneficios del capital es otra medida concreta que se plasman en luchas articuladas, ¿no? Que podemos llevar a cabo. Bueno, pues yo estaba revisando ahora las preguntas que había antes y porque me sirven un poco para dialogar con cosas que acabáis de decir. Una de ellas decía una frase que era que el empleo ya no es el eje central de la vida de las personas jóvenes, y cuando lo leí la primera vez dije, ostras, no, sí que lo es, pero luego reflexionando lo más, pues ya pensé, evidentemente no lo es, porque cómo va a ser el empleo si se nos ha acabado ya este chantaje de o trabajas o no tienes para comer, o trabajas o no tienes casa, porque trabajamos y no tenemos casa. Entonces, evidentemente el empleo ya no es el centro de ni el eje ni de nuestra vida, ni de nuestras luchas, ni de nada, porque actualmente ya no nos garantiza nada. Era como la frase esta reaccionaria que surgió hace poco de, bueno, ya no vayas a la universidad porque ya no te garantiza nada. Que sabemos que esta frase no nos sirve para nada y va más a nuestra contra que a otra cosa. Pero que nos produce esta sensación de insatisfacción. Era por, no sé, era una cosa que se me había ocurrido. Aquí os la dejo. Y la segunda pregunta que me parecía interesante tenía que ver con un debate que me parece divertido, que es el de precisamente si esta ley de la reducción de jornada tendría que salir del consenso con los empresarios, con la COE, o de una ruptura. Y me parece muy interesante lo que estabas comentando, Luis, porque les hemos dado todo el rato a ellos el relato de que son los rupturistas y no son rupturistas, lo que son es destructores. Y les hemos dejado que sean rupturistas. No son eso. O sea, en términos nietzscheanos, que a los adolescentes les encanta Nietzsche, son el nihilismo pasivo más absoluto. De todo es una mierda, me lo cargo todo. Y nosotras, en vez de responder a eso con lo que decía Nietzsche, que era un nihilismo activo, de evidentemente todo es una mierda, aquí tienes mi propuesta, nos hemos quedado mirando cómo lo destruyen todo. Y tenemos que empezar a poner delante de la gente las propuestas. Y esto no se hace empezando a atacarnos unos a otros de uy, tú eres un burócrata, uy, tú mira pactando con el empresario, que esto también nos gusta mucho hacerlo a la gente de la izquierda. Para nosotras en el sindicato es súper importante, es un eje de nuestra actuación el diálogo social. Y el diálogo social se basa precisamente en sentarte con el empresario y con el gobierno a negociar. O sea, es que si ya no queremos esto, para nosotras ya no tiene casi sentido nada. Y esto puede parecer que no es rupturista o que no es antisistema, pero es muy rupturista con muchas ideas. Y es muy rupturista desde el momento en el que somos capaces de subir el SMI hasta como se ha subido ahora. Y ha sido gracias no a la COE, precisamente. Ha sido gracias a que hemos luchado porque en el gobierno hubiera ciertas personas y que los sindicatos tuvieran cierta fuerza.
Y esto es una ruptura, por mucho que sea algo institucional. Y además me parece interesante porque hace que no seamos tan esclavas a la retórica esta del obrerismo, que ahora está muy de moda y que parece que es lo único que mueve un poco a la gente joven de izquierdas. Está increíble para las fotos salir con un montón de bengalas y con una pancarta y no sé qué, pero hay que hacer cosas en la vida también. Y hacer cosas en la vida también significa pelear los centros de trabajo y pelear la calle. Y las que están visitando los centros de trabajo todos los días lo saben. Y el otro día una compañera dijo algo muy interesante, que era en este sentido de lograr la autonomía, ¿no? Y de la democracia en el sentido más radical. Cuando en vuestros centros de trabajo hay algún delegado o delegada sindical, da igual del sindicato que sea, esa persona tiene un poder increíble, tiene el poder de legislar. Esa persona es legisladora. Se pone a negociar y redacta la ley de vuestra empresa. Gracias a lo que haga esa persona, podéis salir antes de trabajar o podéis tener más días de vacaciones o que cambien vuestros permisos en vuestro convenio. Y si no empezamos a entender lo rupturista que es eso, por muy que esté en una ley y ahora lo de las leyes nos parece institucional, pues es que nos estamos equivocando. Y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. No, las rupturistas somos nosotras. Ellos lo que están haciendo es destruirlo todo. Y entonces ya para acabar con esta parte, aprovecho para comentaros que hace poco entró el anteproyecto de ley del mal llamado Estatuto del Becario y vamos a estar en las mismas. Junts ya ha dicho que no va a votar a nada que sí. Ahora que antes estaba hablando con Nahuel en la puerta de uy, mira, Gabriel Rufián últimamente a la gente joven de izquierda se la está llevando mucho. Bueno, vamos a ver qué hace Esquerra Republicana con este tema. Porque la CRUE está muy con que no se apruebe esto y Esquerra Republicana también tiene gente a la que le debe cosas, Vamos a ver en qué momento esta gente sabe ponerse al lado de la clase a la que le debe las cosas. Entonces, os pido que os pongáis también en esto, que seáis capaces de meteros en esta ruptura, que es que la gente joven de este país no está para llevarte el café en el trabajo, no está para cubrir puestos de trabajo sin cobrar y no está para cubrirte las vacaciones. Y esto, igual mañana coge cualquiera, ve el Estatuto del Becario y dice, uy, no es suficiente, menuda mierda, y pues bueno, evidentemente seguro que no es suficiente, pero lo que hay hoy es horrible. Entonces, o nos ponemos a manejar esta ruptura o creo que ahí sí que lo tenemos perdido. Pues muy de acuerdo con... Me ha pisado una cosa, además con todo el derecho de hacerlo, Pau. ¿Lo del estatuto? Claro, no, lo del estatuto no. Lo del tema de la capacidad de legislar que se tiene, lo de la reforma ruptura y la importancia que tiene eso... O sea, quiero decir, allí ahora mismo se está digamos, instalando en determinadas formaciones de la izquierda transformadora eso de bueno, pues de cuanto peor mejor, porque eso nos dará unas condiciones que permitirán bueno, eso es un debate de hace un siglo y ya está superado. Creo que es evidente que lo que planteabas es algo esencial. Claro que yo quiero, y cuando planteaba que quiero que le rebañemos mucha más jornada laboral, que quiero, pues claro que sí, quiero rebañarle mucho más beneficios al capital de manera más rupturista, pero daos cuenta que la superación del capitalismo tampoco es poner una reforma fiscal bestial. Eso no supone puede acercar el que el capitalismo no sea viable. El hacer determinadas reducciones de jornada laboral, incluso manteniendo salario y no a 30 horas, a 25, pues también podríamos decir que no es rupturista, podría ser reformista. Es decir, no es eso. Pero es que cada pelea de convenio, es que es ley. Es que un convenio en una pequeña empresa, en una mediana empresa, en una gran empresa, pues tiene la capacidad, primero, de marcar el camino a otros. Y claro que es importantísimo, claro que es rupturista. Por ahí también iba yo y lo comparto. Pero eso tampoco nos puede conformar. No podemos pensar que solo modificando convenios dentro del marco del sistema capitalista, por una sencilla razón, porque si el empresario o empresaria te está aceptando esa realidad, aunque sea bajo la presión de la huelga, de las movilizaciones, es porque puede seguir reproduciendo el sistema, es decir, puede seguir acumulando capital.
Y si hablamos de que queremos superar el capitalismo de manera tradicional, desde nuestra organización política, en nuestro caso por posición, diríamos, de raíz histórica, pero también por nuestra evolución hasta el pensamiento ecosocialista, es que es evidente que tenemos que ir mucho más allá. No nos podemos conformar con cualquier cosa que sea acordada. Digo conformar. Eso no quiere decir que no luchemos por cosas acordadas, pero no nos podemos conformar. En el momento en que acordemos algo, tendría que ser, según saliéramos por la puerta, para decir, ponemos fecha para lo siguiente. Y esa es la clave, porque si nos conformamos, mantenemos una posición de acumulación de capital que es a lo que el capacitadísimo sistema capitalista ha tenido la oportunidad de ir haciendo su metamorfosis para seguir expoliando plusvalía a la clase trabajadora. Es decir, solo con acuerdos no vamos a ningún lado, pero sin acuerdos tampoco. Es decir, dice, bueno, eso es una manera de intentar conformar a todo el mundo. No. Quiero decir, tenemos un papel en nuestro centro de trabajo en el mientras tanto. Y es un papel fundamental. Ahora, fijaros, yo he tenido esta mañana una reunión de consejo de departamento en la universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido patético. La reunión, porque el director del departamento, que no es precisamente alguien que estaría sentado aquí con nosotros en una escuela de jóvenes de Izquierda Unida, no digo solo por la edad, pues claro, su planteamiento es, bueno, es que ni ha citado la huelga. Ha habido afortunadamente un compañero que ha dicho, oye, ¿qué pasa? Que hay un paro académico de los estudiantes, ¿y qué pasa con los profesores de este departamento y del resto? Es que el director del departamento, como si fuera el dueño, en este caso, fíjate, estamos hablando de una universidad pública, como si fuera el dueño de la universidad y le arrancáramos a él el beneficio. Pero por favor, bueno, pues esa realidad lo que nos revela es que, bueno, pues que es absolutamente imprescindible el que movilicemos también para la ruptura y no nos conformemos con acuerdos puntuales, incluso aunque vayan más allá de la media hora. Y antes de pasarle el micro, otro detalle que yo creo que es clave. Otra forma de socavar esos pilares fuertes, potentes del capital, pasan por retribuir los factores de producción incluso dentro del sistema capitalista. Es decir, reproducir los factores de producción quiere decir pagar más a los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, reduciendo la jornada y consiguiendo también subidas salariales que permitan hacer o tener vidas dignas. Pero también el financiar el gasto público, que, compañeras, compañeros, es nuestro salario indirecto. Es nuestro salario indirecto. Todo lo que se mejore los servicios públicos es salario nuestro. Y tercera pata, el salario diferido. Las pensiones, que tenemos ahora un debate gravísimo, también tiene relación con este que estamos teniendo hoy, que es que nos quieren enfrentar a los más viejos con los más jóvenes. Porque claro, todos los problemas que tiene, en este caso, la clase trabajadora de personas más jóvenes, pues parece que los problemas los tienen porque los abuelos cobran pensión. Bueno, pues es muy burdo, ¿no? Pero van con ello, ¿eh? Van con ello y cuidado que tenemos ahora un debate, y no solo en redes sociales, brutal con eso. Imaginaos para hablar de reducción de jornadas laborales o de retirada de determinados sectores que son nocivos y que no nos aportan más que crecimiento negativo desde el punto de vista ecosocial del término. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de varias pistas en el circo. Claro, eso es muy complejo y puede generar, diríamos, incluso hasta un cierto estrés. ¿Es que hay que dar todas esas batallas a la vez? Hay que darlas a la vez. Hay que darlas a la vez. Y hay que darlas a la vez porque empezaron a la vez y solamente dando una generamos a lo mejor incluso esa capacidad de metamorfosis del capital para convertirse en algo que no nos dé más autonomía política, que es el verdadero riesgo, porque esto puede ir a peor con una apariencia encima de más o con un barniz verde, que sería ya dramático.
pero creo que es intencionado. Quiero decirte que nos abran como al mismo tiempo los determinados debates, que esto es Sí, un sí, no poco es lo que casual. hemos hablado tú y yo, no es casual que cada cierto tiempo se reactive el enfrentamiento entre generaciones. Ya, bueno, pero es que no va de una guerra entre generaciones, sino entre clases, ¿sabes? En cualquier caso, y siguiendo un poco por la pregunta que se nos planteabais, como en qué queremos convertir el tiempo liberado si el empleo ya no es el eje central de la vida. Yo aquí me había apuntado también otra cosa para completar también los elementos que estaba situando Pau y que tienen que ver también con las personas jóvenes, y es puede que el tema del empleo haya dejado de ser un eje central en la vida por estas cuestiones que ya hemos puesto todos sobre la mesa. Sin embargo, en tanto que somos clase trabajadora, el trabajo sigue constituyendo identidad. Y en este caso, que es un foro de personas jóvenes, la precariedad es inherente a la incorporación de las personas jóvenes al ámbito laboral. Tanto es así que en el 23, el 20% de jóvenes se incorpora al mercado laboral sin contrato y o remuneración muy escasa, ¿no? Entonces aquí cobra sentido también lo que planteaba Pau del estatuto del becario. Y el estatuto del becario, que por supuesto no permitirán que salga, salvo que haya una enorme movilización, tiene además el impedimento, que es que no tiene un sujeto político movilizado, una movilización de personas becarias. Y en este sentido nosotras estamos trabajando con la Inspección de Trabajo y el Instituto de la Juventud también un mecanismo para que personas ex becarias puedan denunciar prácticas abusivas para detectar cuáles son las empresas que están utilizando de forma fraudulenta esta figura. ¿Por qué lo estamos dirigiendo a los ex becarios? Porque los becarios no van a denunciar. Los becarios, mientras son becarios, esperan ser contratados. Y no podemos depositar la responsabilidad en estas personas que están esperando a que sean contratadas con su legítima aspiración. No obstante, es también hay un reto y una asignatura, yo creo que es muy interesante también para que se pueda politizar toda esa gente que está viendo sus derechos vulnerados, ¿no? Y yo creo que este es un debatazo para todas las que estamos en este foro, cada una desde su espacio, pero va de eso, ¿no? Porque por eso también se alimenta la antipolítica, ¿no? Para que no seamos conscientes de que somos sujetos de derechos y para anularnos la capacidad de acción, de movilización y por tanto de transformación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay como varias cuestiones que se están produciendo casi de forma simultánea y luego también quizá ligándolo a la segunda parte de la pregunta que nos planteaba, es qué se hace con ese tiempo liberado. La gente quiere tiempo para vivir y aquí también ligarlo con otro elemento que está apareciendo con un poco más de presencia en las generaciones más jóvenes, es decir, que está habiendo un avance en relación a otras generaciones, es en el tema de la corresponsabilidad. No digo que ya esté todo hecho, cuidado, porque las mujeres siguen siendo el sostén de los cuidados generalmente, y esto se ve pues en la sobrerepresentación, en la parcialidad, en la temporalidad, en la brecha salarial, en todos estos elementos. Pero sí, por ejemplo, el avanzar en el tema de permisos por nacimientos de hijos e hijas es fundamental, y es fundamental que sean también intransferibles, ¿no? Para ambos progenitores. Claro, con todos estos elementos y los que nos planteaba el Luis, evidentemente creo que si además lo que necesitamos es, ligándolo a la idea de la disputa por el tiempo en esta sociedad del cansancio, es recuperar tiempo para poder organizarnos, para poder compartir con las nuestras, y esto tiene que ver también con otro elemento, dos elementos centrales de batalla cultural fundamental. Uno es la individualización y la atomización del tejido colectivo, la fragmentación, y por tanto el antídoto o la solución es la construcción o la reconstrucción de todo el tejido comunitario. Y por otro lado, tiene que ver con la soledad no deseada. Este sistema
que intenta tener cuerpos agotados, cuerpos tristes, cuerpos deprimidos incluso, porque es la forma de anular la capacidad de transformación. Hay algo de potencia transformadora en la medida en que nos juntamos con otras para sostener la vida, para sostenernos en comunidad y para tejer también lugares no solo de resistencia, sino lugares donde seamos capaces de alimentar una potencia creadora desde casi, y lo voy a decir como con mucho cuidado para no que no se me tache como de naif al decir esto, pero de cultivar la alegría. Porque o sea, no es casual que el poder alimente todo el tiempo que tengamos que estemos tristes, que estemos apagadas y que estemos deprimidas y solas y en soledad, ¿no? Porque esto, como digo, anula toda esa potencia transformadora. Entonces, tanto en las batallas más inmediatas que van a venir como en las de más largo recorrido, como viene siendo ya este tema de la reducción de la jornada laboral, al final hay todo un elemento vertebrador de estas luchas, que es una pulsión por la vida y que la encontramos en muchos lugares. Y yo creo que ahí las personas jóvenes además están pidiendo más y se ve muchas veces quizá en todo este tema de la desafección por la democracia. Pero claro, o sea, ¿qué democracia? O sea, nosotras en los foros en los que estamos trabajando estos temas, lo que decimos es que no podemos exigirle a las personas jóvenes, bueno, a nadie en general, pero a las personas jóvenes tampoco, una fe ciega en la democracia, o sea, una adhesión como si fuese un tótem intocable, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Es algo en lo que debo creer? Porque no, es que la democracia es que podamos tener un lugar para poder emanciparnos y poder vivir, poder tener trabajos dignos, poder tener acceso a esos servicios públicos y que no tengamos que endeudarnos para ir a la universidad, que esto es un problema que está aumentando con el tema de las universidades privadas, que no nos privaticen la sanidad. O sea, hay una serie de elementos tangibles que es lo que vertebran la democracia, y eso está en permanente disputa hoy, ¿no? Y yo creo que ahí la receta es la de siempre, obviamente, con la movilización y como decían las compañeras con los dos ejemplos de antes, igual que decíamos que el tema de haber perdido la votación de la reducción de la jornada laboral nos enseñó que hay otras muchas cosas que hacer todavía para acumular fuerza y ganar esa batalla. Las movilizaciones en Valencia y las de Palestina son ejemplos positivos de movilización, ¿no? Pero ya acabo con esto. Creo que el elefante en la habitación es el hecho diferencial de época que tiene que ver con los entornos digitales. Los imperios del siglo XXI son las grandes tecnológicas. Y es algo que trasciende las fronteras. Por tanto, la batalla no es a nivel Estado-Nación, nunca lo fue, también lo sabemos nosotras en nuestra organización. Pero es cierto que ahora, pues los señores ricos de extrema derecha, hombres todos, blancos, cis, controlan el algoritmo, le sacan muchísima rentabilidad al odio y además disparan sus beneficios diseñando instrumentos que nos generan adicciones para también generarnos la ficción de estar conectadas, pero al mismo tiempo desconectándonos de la vida y de las relaciones humanas, ¿no? Entonces creo que esta coordenada es una coordenada de una dimensión tan fuerte que tiene que ser problematizada, porque lo estamos viendo también con la cuestión del trabajo, con el tema de las plataformas de trabajo, que es una forma de precariedad también máxima, y algunos avances como la ley Rider, pero queda muchísimo todavía por hacer en ese sentido, y porque son elementos que vienen a transformar profundamente nuestra sociedad y las relaciones. Así que nada, no quería como dejar mi intervención sin decir esto, que es uno de los elementos que más nos está ocupando el tiempo tanto de reflexión como de trabajo en las instituciones. Gracias. Bueno, pues yo me voy a despedir porque de esto que diga me voy corriendo a coger el tren, que si no lo pierdo, metiéndole un poquito de polémica a la mesa. Porque
yo sí que creo que el empleo sigue siendo el eje central de nuestras vidas, incluido de las vidas de las personas jóvenes. Y aquellas personas jóvenes que dicen que se permiten dejar el empleo y decir que es una mierda, porque es una mierda, eso es objetivo, es porque en realidad tienen unas redes que les están sosteniendo, mayoritariamente familiares, pero de otro tipo. Yo vivo en un barrio del sur de Madrid, en Usera, un barrio netamente empobrecido. Mi hija va a un instituto público, mi hijo va a un cole público, y sus compañeros de clase, sus compañeras, la gran mayoría de gente emigrada, tienen meridianamente claro, sus madres y sus padres, y ellos y ellas, que el empleo es absolutamente central. Y que si la vivienda es una cosa que no se pueden permitir, pues se meten una familia entera en una habitación porque no tienen otro remedio y se parten los dientes para conseguir el empleo. Porque efectivamente, en una sociedad como la nuestra, ¿no?, en la que hemos perdido nuestra autonomía económica y en la que hay unas relaciones de clase estructurales brutales, el empleo sigue estructurando nuestras vidas. Pero creo que hay un elemento muy importante a recabar debajo de toda esta historia de quiero dejar mi curro de mierda, y es que, a diferencia de otros momentos, el empleo genera no solamente poco deseo, sino que genera un antideseo. No queremos trabajar porque consideramos que esos trabajos son una mierda. Así que ahí hay un elemento potente y ahí hay un elemento para trabajar cómo articulamos esas transiciones. Porque el trabajo con sentido es algo potente que nos articula a las personas, que nos mueve, que nos permite juntarnos con otra gente. Así que busquemos esos espacios en los que encontremos sentido a trabajar, porque el ser humano trabaja, es capaz de, bueno, pues tener distintas opciones vitales, ¿no? Y esto nos moviliza. Bueno, pues pensemos en otro trabajo, en un trabajo pues como el de cuidados, que tiene mucho más sentido. A mí no me tienen que explicar, ni me tiene que forzar nadie a, pues, esta noche dormir con mi hijo si tiene pesadillas, porque lo hago y es un trabajo que me sale solo, ¿no? Bueno, pues pensemos en articular trabajos que tengan sentidos vitales, que nos permitan salir de esas lógicas de empleos de mierda, ¿no?, y que a la vez nos permitan construir autonomía. Y dicho esto, y perdonad por no poder llegar hasta el final, me voy a ir echando una carrerita casi hasta la estación, y que tengáis una escuela estupenda, que la disfrutéis un montón y que, bueno, pues que pongáis ahí sobre la mesa pues esas estrategias ganadoras que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, a mí me han avisado de que esta es la última intervención y luego creo que hay preguntas, que veo que lo estabais preguntando ahora. Bueno, yo a lo que me refería antes no era que no sea, evidentemente es estructural, lo que pasa es que yo creo que no es el centro de nuestra preocupación ahora mismo. No me ha dado tiempo a responderle porque se ha ido y ahora queda como un poco feo. Evidentemente estructura toda nuestra vida y gastamos demasiado tiempo ahí. Y yo personalmente no quiero trabajar por muy buenas condiciones que tenga el trabajo, pero eso ya es otro tema. Ahora ya en serio, cuando me refería antes a lo de pancartas y bengalas, no me refería a vosotras, ¿eh? Lo digo, voy a decirlo por si ha quedado raro. Me refería más, es que digo, como no lo diga, me va a estar persiguiendo todas las semanas. Me refería más a nuestras compañeras que ha citado Nahuel del MS o JS, que les gusta mucho este tipo de folclore y luego pues igual no han pisado un centro de trabajo en su vida. Yo quería decir dos cosas, que ya se ha dicho todo, pero dos cosas que me parecen interesantes. Una es que precisamente la huelga de la que ha hablado Marga al inicio, que la de contra el Plan Estatal de Empleo Juvenil, es muy interesante revisitar ahora todo lo que pasó allí hoy en día, precisamente con este conflicto intergeneracional, porque fue una huelga que no solamente era por eso, sino que también era por las pensiones. Y que gracias a esa huelga, hoy en día tenemos pensiones no contributivas, que gracias a ellas muchas de nuestras abuelas han podido cobrar algo en algún momento de su vida, mientras habían estado trabajando solamente dentro de casa y por tanto no cobrando ningún salario. Entonces me parece una huelga, la verdad que, no sé, me parece que tiene un motivo muy bonito, que además se estructura desde dos lugares de la sociedad que no son centrales para nada, porque en esta vida o eres adulto o prácticamente no importa nada de lo que hagas, y aquí pues se nos deja fuera tanto a las jóvenes como a la gente más mayor. Y que yo creo que este conflicto intergeneracional casi lo estamos alimentando más nosotras, por decir que existe, que otra cosa. Yo creo que es algo que le interesa muchísimo a los medios de comunicación y a ciertos poderes,
que no noto en la calle. O sea, así como si alguien me dice en los temas de feminismo y de tal que ha habido cierta regresión en los chavales jóvenes, yo creo que esto es innegable, creo que este tema aún no está permeando en toda la sociedad más joven y que le estamos dando nosotras más alas de las que son. Y que yo creo que estaría bien recordar más esta huelga, por ejemplo, que seguir repitiendo esto del conflicto intergeneracional, que en todo caso será de manera interesada por parte de ellas. Y lo último, por volver a lo de la reducción de la jornada laboral, lo he dicho un poco al inicio, pero me gustaría remarcarlo, es una medida, y era una medida que iba a repercutir profundamente en las mujeres de nuestro estado. La brecha salarial, que justo la semana pasada, no sé si lo visteis, mogollón de gente subió los posts esos de hoy las mujeres hemos dejado de cobrar hasta final de año. Bueno, yo cuando empecé a militar en el sindicato y tal, creía que la brecha salarial era que en la misma empresa 2 personas cobraban diferentes salarios solamente porque una era mujer y el otro hombre. Esto no es así. O sea, esto evidentemente es ilegal, pero además es demasiado vistoso. Ya se lo han hecho para que sea menos vistoso. Lo que ocurre en nuestro estado es, uno, que la parcialidad la tienen sobre todo las mujeres. 7 de cada 10 empleos parciales en España son de mujeres. Esto es una diferencia brutal que evidentemente hace que en la masa productiva de mujeres muchas cobren muchísimo menos que los hombres. Y luego hay otro problema que es más sutil y que os invito a mirar en vuestros centros de trabajo, que son los complementos. En vuestros trabajos, si por ejemplo trabajarais en un almacén, hay complementos, por ejemplo, el complemento de productividad, el complemento de trabajo con fuerza. Por ejemplo, se premia tener fuerza porque mueves cajas, que evidentemente es una cosa que van a hacer trabajos más masculinizados, pero nunca vamos a ver un complemento de, por ejemplo, trabajar cara al público, que son empleos que ostentan en su mayoría mujeres. Es decir, esta valoración del trabajo masculino por encima del femenino es una de las cosas que hace que esta brecha salarial aumente. Y creo que saber este tipo de cosas que pueden parecer más específicas y que no son nada intuitivas y que ya hacen para que no lo sean, pues nos pueden ayudar a luchar contra estas cosas. Entonces, nada, simplemente invitaros a que siempre intentéis darle la vuelta a todo lo que se debate en el Congreso, que estamos todas muy cansadas, pero sobre todo yo últimamente lo que noto es mucha rabia y creo que está bien, porque la rabia moviliza y que hay que organizar esa rabia. Y nada, que muchas gracias por haberme invitado. Creo que ahora vienen las preguntas, así que espero que se las hagáis todos a ellos dos. No les iba a alegrar. Si no te pregunto, yo no te... Que no somos autogestionados. Sí, no, muy bien. Sami, ¿la hacemos aquí o da igual? Vale. ¿Preguntas? ¿Intervenciones? ¿Comentarios? ¿Insultos no, por favor? Ah. ¿Nadie? Si no tenemos más cosas. ¿Por allí? No. ¿Pueden venir? Hola. Mi pregunta sobre todo habría sido para el compañero que se ha tenido que ir, pero sois muy listas, entonces seguro que me podéis contestar también y darme alguna cosa interesante sobre el tema. Que era cuando estabais hablando del tema del decrecimiento y todo esto, como que llevo ya como un tiempo pensando en que cuando hablamos de decrecimiento, y va muy en línea al principio de vuestras intervenciones, y de producir menos, se nos olvida un poco la parte de cambiar el modo de producción. O sea, muchas veces, al final la gente cuando trata el tema del ecologismo, lo primero que le viene a la cabeza es en qué me va a afectar al bolsillo, ¿no? En plan, el que estos ecologistas, de qué manera me quieren cambiar mi manera de vivir, qué me van a quitar. Van a hacer que no pueda entrar con el coche en la ciudad, van a hacer que me sienta mal por ponerme aire acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esto, o sea, a mí al menos, un poco a lo mejor es una visión sesgada, pero me parece que se incide mucho en producir menos, en bajar el PIB, como en cosas macroeconómicas, pero se hace poca... Bueno, estoy reflexionando mucho, pero bueno, intento acabar ya. Y se hace se pone poco el foco en cambiar paradigmas, como por ejemplo el de los coches, ¿no? Es decir,
O sea, ¿de qué manera voy a estar decreciendo yo? Que vale, tengo un coche, pero yo uso el coche 2 veces al mes. O sea, a mí, ¿qué me supondría para decrecer? Y aquí un poco mi problema con la palabra, que no lo acabo de tener claro, que hubiese una empresa pública de alquiler de coches en la que yo pudiese reservar el coche y decir, pues este fin de semana tengo la escuela de GIU, voy a reservar el fin de semana el coche, a lo mejor no lo vuelvo a tocar hasta dentro de 2 semanas porque vivo en una ciudad. O sea, al final, cuando hablamos de esto de crecer y del nivel de vida que hay en Occidente, muchas veces no se pone suficiente el foco en que ese nivel de vida es por el modelo productivo que tenemos y de consumo que tenemos. Pero si atacásemos el tema de la obsolescencia programada, de todas estas cuestiones y de lo que se nos obliga a consumir, de la fast fashion, de todo este tipo de cosas, viviríamos igual o mucho mejor la grande mayoría de las clases trabajadoras, también la occidental, y no tendríamos que decrecer. A lo mejor decreceríamos en términos macroeconómicos, pero en realidad lo que estaríamos es cambiando el modelo productivo, ¿no? Y la forma de consumir. Y bueno, no sé, me gustaría que reflexionarais sobre esto, porque es una cosa que justo llevo unos días pensando. Sí, claro. Vale, por ahí tú. Vale. Venid aquí, responde la mesa, lo vamos a hacer. Sí. Aquí. Buenas. Yo la pregunta que voy a hacer en realidad es por incitar un poco al debate, porque me he dado cuenta que nos está costando un poquillo hablar y digo, bueno, a ver si ayudo a que haya un poco de conversación. Y entonces, he llegado hace nada, 10 minutos. Pero iba a preguntar, que está feo preguntar, ¿no? Pero bueno. Y la pregunta que yo iba a hacer era, ya que has hablado del tema de que los complementos salariales afectan, digamos, tiene una desventaja a la mujer respecto del hombre, ¿en qué ámbito, qué complementos o qué trabajos crees tú que se debería empezar a trabajar en ese sentido para intentar igualar y combatir la brecha salarial? O sea, ¿qué trabajos feminizados, por decirlo así, son más precarios y donde se debe incidir en eso? Bueno, yo muy breve también. Voy a decir la peor frase que puedo decir, más que una pregunta, una reflexión muy breve. Sobre justo el tema que hablabais, ¿no? De por qué el trabajo ahora realmente sí estructura nuestra vida, pero ya no lo vemos, no lo percibimos como algo central de muchas veces a lo mejor de nuestra identidad o de qué somos, ¿no? Como personas. Quizás por eso a nosotros nos cuesta mucho, como lo percibimos ya como algo netamente negativo. Por eso, precisamente, a lo mejor la perspectiva de decir, bueno, te vamos a quitar media hora de este dolor de muelas todos los días. Pues decimos, bueno, pues a lo mejor eso a nosotros no nos llama, ¿no? No nos genera una movilización, ¿no? Por eso no hay una movilización grande en torno a la reducción de la jornada laboral, siendo una medida que sería positiva, ¿no? En general. Entonces, quizá el problema es que como lo vemos como algo negativo, no nos movilizamos. Entonces necesitamos precisamente lo que hablabais de generar perspectivas de futuro que sean positivas acerca de qué es lo que queremos en concreto. No solo quitar un poquito de dolor, sino decir qué es lo que queremos, hacia dónde, qué perspectiva vamos para que la gente se movilice en torno a esa propuesta concreta. A ver, la provocación que yo creo que ha lanzado Luis en relación con el decrecimiento es algo que tenemos profundamente en nuestro ADN como organización, es decir, no nos es algo ajeno. Pero tenemos un problema, y el problema es el cómo imaginar el día después. Hablamos de superar el capitalismo, pero imaginaos, poneros ahora en la película de que tenemos la posibilidad de la revolución en este fin de semana. Y la revolución no a nivel del País Valencià, a nivel del Estado español, no, que le damos la vuelta a esto entero, en todo el planeta. ¿Cómo es el lunes? ¿O cómo sería el lunes? ¿Sabéis el problema? Que tendríamos que ponernos a pensar porque nuestra capacidad de imaginación no ha llegado a construir el día después. Y seguramente reproduciríamos elementos del sistema económico capitalista que nos aliena, que nos destruye, que nos hace tanto daño, además de medioambientalmente y ecosocialmente, pues en nuestra salud mental, porque no somos capaces de imaginar. Seguramente no lo que en esta escuela
seguramente vais a poder sacar es al menos una parte de lo que debería ser la superación del capitalismo en relación con el tiempo. No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Pero nuestro problema fundamental es que no somos capaces de imaginar el después. ¿Cómo ilusionar a la gente con el después? Entonces tenemos problemas para decir, joder, lo del decrecimiento. Si es que el decrecimiento es inevitable que se vaya a producir. Por la esfera material, aconsejo, no es libro mío, es libro de Yayo Herrero, lo acaba de presentar, Metamorfosis. Me ha dado tiempo a leerlo así rápido, pero merece mucho la pena porque tiene un componente ilusionante, como suele ser ella, no solamente escribiendo, también hablando con ella, que tiene la capacidad de que ese elemento de, joder, de crecer, qué duro, de la esfera material, pues ahora vamos a tener, pues eso, frío, hambre, peores condiciones y encima además, sí, menos horas de trabajo, pero porque tenemos que estar pringando en casa o algo así, ¿no? O sea, lo pintamos tan feo que, joder, ¿a quién vamos a arrastrar a esa realidad? Bueno, pues os lo aconsejo porque seguro ayudaría a imaginar esa realidad desde otro punto de vista. Y fijaos, uno de los elementos ligados con la jornada laboral, con la reducción de la jornada laboral, ha sido uno de los elementos, diríamos, de argumentario, diríamos, de la parte que queríamos aprobar esa reducción, aunque fuera simbólica o no fuera tan importante, aunque 12 millones no son pocas personas las beneficiadas, pero era poca cantidad de tiempo. Pues oye, fijaros, uno de los elementos, diríamos, a atribuir como positivo es que vas a tener tiempo, más tiempo, podrás consumir más. Yo a mí cuando me llegó eso del Ministerio de Trabajo, les devolví unos emoticonos como con mucho de no hemos entendido, ¿no? ¿Dónde va esto? Pero lo entiendo, o sea, lo comprendo porque si queremos hablar el lenguaje del capital, pues lo que tenemos que decir es, no, mira, si es que al final lo que estamos haciendo esto es para que pueda ganar más dinero las empresas. Y no es eso, no es eso. Claro, pero el planteamiento es que el decrecimiento se va a producir, decía Luis, por las buenas, bueno, él lo decía por las malas, pero por las buenas o por las malas, se va a producir. El tema es cómo se realiza. Yo he tenido la enorme suerte de que siempre mi trabajo ha sido deseado, o sea, yo he disfrutado siempre, en todos mis años pero eso es una situación seguramente porque estando en eso, claro, no pretendo decir que eso es lo habitual porque sé que no es lo habitual, pero también la vía o sea, para que eso ocurra, para que seamos capaces de sacar esa realidad, tendríamos que cambiar nuestros modos de producción, porque si no, claro, para que yo sea, por ejemplo, profe, pues claro, ¿y quién me pone los alimentos en la mesa? Claro, esos trabajos no son tan divertidos y tan maravillosos como los que a mí se me ocurren, ¿no? O hacer política, o bueno, pues es que es complicado. Entonces, el modo de producción, la superación del sistema capitalista, que al final, con otras palabras, pues es lo que hemos terminado diciendo los cuatro que estábamos en la mesa. Estábamos hablando de una manera o de otra de ver cómo somos capaces de llegar al otro lado de la pantalla, ¿no? Y bueno, pues si el decrecimiento lo tenemos que llamar de otra manera, pero que no sea cambiar los términos de lo que supone la reducción del consumo de la esfera material, pues bueno, pues habrá que llamarlo de otra manera. Yo creo que el problema no es la terminología. Si cambiamos la terminología, a lo mejor dentro de unos años llegará otra organización política y la utilizará y dirá que es novedosa. El problema no es la terminología, el problema es que hagamos atractivo algo que para el ser humano lo debe ser. Adaptarnos a una circunstancia que es diferente desde el punto de vista del uso de los materiales. Y claro, eso supone cambiar modos de producción, eso supone reordenar el factor trabajo y que se convierta en otra cosa. Y esa es una revolución. Yo también soy un poco crítica con el uso de la palabra, no con el contenido, sino con que efectivamente mis vecinas de Usera no me seguirían a la esquina. Entonces, y esto en la conferencia Más allá del crecimiento, que le llamaron así, afortunadamente, en el congreso, que había muchísima gente que está trabajando este tema por todo el país,
era uno de los elementos que planteábamos. Y es de los temas de debate más recurrentes. ¿Cómo somos capaces de movilizar a sectores que están fuera, que van a ser los más golpeados en la crisis ecosocial, obviamente, si sigue por la solución que nos plantean los reaccionarios, pero que en los términos actuales o en los términos de decrecimiento, o sea, si les llegas y les dices, es que, pues, la hoja de ruta es el decrecimiento. Ya se te desconectaron, o sea, ya no hay forma de entrar, ¿no? Pero claro, quiero decirte, es que mis vecinas tienen que coger el coche porque no tienen servicios de transporte hacia los lugares de trabajo y de vida. Es que no hay alternativas, ¿no? Entonces, o la rehabilitación, por ejemplo, de viviendas o el tema de la instalación de placas solares, ¿no? Como toda esta cuestión, si no se aterriza sobre su materialidad cotidiana, es mucho más difícil de ser entendible. Entonces creo que ahí el desafío es cómo somos capaces de movilizar a todas estas personas que tienen potencial de estar dentro de la lucha, pero que si utilizamos determinada terminología o somos demasiado técnicas, porque no digo que haya que abandonar la ciencia, por supuesto, y menos en este foro, pero que hay como toda la certeza de tener argumentos de sobra en términos científicos, sino de cómo somos capaces de que las personas que están siendo más golpeadas por el sistema puedan apoyar, ¿no? Y bueno, ahí ya yo creo que siempre consigue como ese equilibrio perfecto entre explicar con nitidez lo que está ocurriendo, pero también situar las notas de esperanza. Luego también Alicia Valdés en Política del Malestar nos invita a pensar como este tema más allá de... Es claro que es muy difícil, Carlos, pensar en el día después del... Porque hemos imaginado antes el fin del mundo que el fin del capitalismo, y porque también hay una industria que genera narrativas. Es que la ciencia ficción, por ejemplo, es absolutamente distópica, pero no hay ninguna distopía en la que las cosas acaben de otra manera, ¿no? Entonces es normal que con toda esta producción cultural, con todos estos insumos, es más, no sé si os dais cuenta que hay como un bombardeo constante de elementos negativos. O sea, lo que está ocurriendo es que hay una colonización de lo deseable desde nuestra cabeza o de la posibilidad de imaginar, porque esto es lo que anula la capacidad de hacer cosas, ¿no? Entonces ella dice que, por ejemplo, el municipalismo es una de las posibilidades por donde se puede alimentar la transformación, y creo que eso en esta organización lo tenemos súper interiorizado, y también porque sé que sois de muchos lugares y que nos volveremos después de este fin de a casa, y que también en esos sitios hay que seguir alimentando esta transición. Y luego, solo por dejar una nota más, yo creo que era Sean el que hablaba en una conferencia en Murcia, luego os paso igual el artículo para que lo podáis leer, que decía que a la velocidad que estamos produciendo, por ejemplo, energía limpia hoy, no debería ser un desafío tan heavy superar los combustibles fósiles, ¿no? Ahora bien, hay que tomar obviamente muchas decisiones, y no es fácil que esas decisiones se tomen en términos democráticos, porque bueno, ya sabéis que hay más lobbies de los combustibles fósiles en las COP que la gente pues que necesitaríamos que esté allí tomando decisiones, ¿no? Pero sí que él decía como que si el ser humano no hubiese aprendido nunca a generar esta energía limpia de una forma tan veloz, no estaríamos en el punto en el que estamos hoy, no solo de desarrollo capitalista, sino de pensar que sí puede haber un quiebre ahí. ¿Qué ocurre aquí? Que evidentemente, pues como existen grandes monopolios y no tenemos ni siquiera la soberanía energética, o no hemos recuperado todas esas empresas que se le sustrajeron a la gobernanza pública, pues evidentemente estamos sin instrumentos para poder, digamos, tener una nueva impronta, ¿no? Y luego también, por ejemplo, cómo están entrando los fondos buitres en todo este sector también. Entonces, quiero decir que esto también es un terreno de disputa muy fuerte del capital, que ellos lo tienen muy claro, pero que ahí nos falta determinación de un impulso público para que entre lo público a generar
estas comunidades energéticas, por ejemplo, por poner un ejemplo en estos temas de la transición. Y como ese, otros muchos elementos que tienen que ver con un empuje desde la sociedad civil, pero también un protagonismo de lo público sin complejos. O sea, sin complejos, y ahí, retomando también lo que Carlos mencionaba antes, eso también es redistribuir la riqueza. Eso también es, evidentemente, aumentar la fiscalidad a los ricos para tener más recursos y poder fortalecer los servicios públicos y proteger mejor a la población. En todo caso, lo dejo un poco por aquí. También, citando a Rebecca Solnit, ella nos invita a pensar la esperanza no como un lugar ingenuo, sino como la posibilidad de pensar que el mañana no está escrito y tenemos agencia para poder apoyar en ese mañana que vendrá, y creo que esto es importante porque desde que la esperanza fue manoseada por Mr. Wonderful es terrible mencionarla en cada foro, pero creo que es un imperativo poder reapropiarse de ella en un sentido transformador, que es que todo no está escrito, y ahí están las batallas continuas en todos los lugares que se están dando. Así que nada, yo creo que la conquista del tiempo es un muy buen lugar para disputar el futuro que queremos. Gracias. Bueno, pues yo del decrecimiento no diré mucho más allá de que ahora mismo estaría bien que fuerais bicheando cómo está el tema de las centrales nucleares en nuestro estado, porque el PSOE está a punto de alargar la vida a unas cuantas después de haber prometido y reprometido que ya las iba a cerrar. Sorpresa, no. Decepción, sí. Y bueno, por lo que ha comentado el compañero valiente de los 10 minutos, a ver, los sectores más feminizados de nuestra sociedad, que esto es un poco una obviedad casi de decirlo, pero bueno, son evidentemente los de cuidados, aunque esta tendencia está cambiando bastante actualmente. Ya nos podemos agradecer que gracias al trabajo de muchas feministas, pues hay muchísimas mujeres ya estudiando ingenierías y carreras de ciencias. Claro, estos empleos de cuidados están muy mal pagados en general, y cuanto más feminizados, más mal pagados. En educación se ve muy claramente. En profesorado de la ESO, muy buen sueldo. Primaria, va bajando el sueldo, van subiendo el número de mujeres. Educación infantil, sube aún más el número de mujeres, baja estrepitosamente el sueldo. ¿Casualidad? No. Y esto se repite en muchos otros ámbitos: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. Lo mismo, una escala que suben mujeres y que bajan salario. Esto se mejora evidentemente con la negociación colectiva, de los convenios, etcétera, pero además en empleos concretos, en sectores concretos, hay una herramienta importantísima que debéis conocer, que son los planes de igualdad. Los planes de igualdad son una cosa que se negocia entre representantes legales de los trabajadores, es decir, tu representante sindical y tu empresa. Y esto básicamente tiene tres momentos de negociación. En un primer momento se hace un diagnóstico. Este momento siempre es muy divertido porque la empresa siempre cree que no hay ninguna brecha salarial en su empresa. Y cuando hacen el diagnóstico muchas veces ves en su cara la sorpresa de ¡ostras! Y entonces ya empiezan las justificaciones. Bueno, pero yo qué culpa tengo de que ellas sean las que se cojan los permisos. Bueno, pero yo qué culpa tengo de que se coja la parcialidad. Y ahí viene nuestra tarea como sindicalistas, que es proponer medidas y negociarlas. Y luego hay una fase más de control. Esto ya no os lo digo solo por información, sino por reiterar una vez más lo importante que es que todo este activismo que ya hacéis en las calles y que lo conozco muy bien, que lo tenéis que hacer también dentro de la empresa. Y si en un sindicato de clase, pues mejor que mejor, porque igual que hacéis en la calle, no vais a luchar solo por vosotras, sino por las demás. Y ya estaría. Muy bien.